Capítulo 4. La figura de sombra se erguía ante ellos inmensa y etera, como si fuera parte de la misma oscuridad que había invadido la casa. La luz de la lámpara titilaba parpadeando débilmente, mientras una fría brisa recorría las paredes. Lucas seguía llorando, aterrorizado, pero sus palabras no eran entendibles, solo gritos desesperados que resonaban en la habitación. Martínez no podía apartar la mirada de la figura que flotaba a unos metros de ellos. No era humana, no tenía una forma definida, como si fuera una mancha de oscuridad densa. Un vacío palpable que se deslizaba y se estiraba con una lentitud espeluznante. Los ojos rojos brillaban con maldad, fijos en Lucas, como si el niño fuera su único objetivo. ¡Fuera!, gritó Martínez, más por instinto que por lógica, buscando cualquier forma de enfrentarse a aquello que se había materializado ante sus ojos. A pesar de que había visto cosas extrañas durante su carrera, nada se comparaba a la sensación de terror absoluto que invadía la casa. Pero la sombra no se movió, estaba allí, simplemente observando. El aire se espesaba como si estuviera siendo absorbido por algo más allá de la comprensión humana. Teresa, paralizada por el miedo, no podía hacer nada. Solo veía a su hijo, a su pequeño, atrapado entre la angustia y el horror de lo que estaba sucediendo. La madre, incapaz de reaccionar, se aferró a la puerta mirando a su hijo, deseando poder hacer algo para salvarlo. La figura de sombra dejó escapar un susurro bajo, casi inaudible, pero Martínez lo sintió en su pecho como una vibración en su interior. «No lo dejaré ir, él es mío». La voz era un eco profundo retumbando en la mente de todos los presentes, como si estuviera proviniendo de una dimensión distante y oscura. El agente sintió un escalofrío que recorría su espina dorsal. Lucas, que antes se había encogido en su rincón, se levantó lentamente como atraído por una fuerza invisible. Sus ojos, ahora completamente vacíos, no parecían ver nada más allá de la sombra. Era como si estuviera bajo su control, como una marioneta en manos de una entidad maligna. «Lucas», dijo Martínez, extendiendo la mano hacia el niño, desesperado por alcanzarlo antes de que la oscuridad lo reclamara. Pero antes de que pudiera llegar a él, un viento helado comenzó a llenar la habitación, empujando a Martínez hacia atrás, como si una fuerza invisible lo estuviera rechazando. De repente, una risa baja y gutural llenó el aire, una risa que provenía directamente de la sombra. La figura comenzó a moverse como si el vacío se desplazara hacia ellos, avanzando de una manera que no tenía sentido físico, pero que resultaba aterradoramente real. «Él no podía irse, Teresa, no puede irse». La voz resonó con poder, como si la sombra estuviera burlándose de todos. Lucas, a pesar de su terror, dio un paso hacia atrás como si fuera su destino inevitable. La expresión de su rostro era la de alguien que no podía escapar de un sueño del que no sabía cómo despertar. En ese momento, Martínez comprendió que el niño no estaba simplemente siendo aterrorizado, estaba siendo poseído, como si algo en esa casa lo hubiera atrapado y lo hubiera marcado para siempre. La sombra no solo estaba acechando a Lucas, sino que lo había reclamado de alguna manera. «Lucas, escúchame», gritó el agente, su voz firme, aunque la desesperación se filtraba a través de cada palabra. «Lucha contra esto, no dejes que te controle». Pero la respuesta de Lucas fue simplemente un susurro, una palabra vacía y fría que hizo que el corazón de Martínez se detuviera. «Ya no puedo», dijo Lucas, como si su propia voluntad se hubiera desvanecido. El agente sintió un golpe de impotencia, un vacío en su estómago, algo mucho más grande que ellos estaba sucediendo, y no sabían cómo detenerlo. La sombra había ido más allá de la realidad, había traspasado la línea entre el mundo físico y lo sobrenatural, y mientras más lo miraba, más comprendía que este no era un simple fenómeno paranormal. Esta era una presencia que había existido mucho más antes que ellos, una fuerza que no entendían y que parecía tener un único propósito: destruir. De repente un destello de luz iluminó la habitación. No era luz normal, era una luz blanca brillante que parecía provenir de ningún lugar en particular, pero que atravesaba las sombras y las diluía momentáneamente. Martínez sintió una presión en su pecho, como si la luz estuviera protegiéndolos, como si estuviera luchando contra la sombra. «¡Mamá!», Lucas gritó, su voz llena de terror y desesperación, como si la luz que había aparecido fuera su única esperanza. Teresa, en un impulso, corrió hacia su hijo. No iba a dejarlo ir. No importaba lo que estuviera pasando, ella lo iba a salvar. Y en ese mismo instante, las paredes de la casa comenzaron a temblar. El suelo retumbó como si un terremoto estuviera a punto de destruirlo todo. Martínez, aunque aterrorizado, no se permitió caer en el pánico.
Tenía que actuar. Tomó una respiración profunda y mirando la sombra le habló con una voz firme, que a pesar del miedo resonaba con autoridad. «Déjalo ir», ordenó con más fuerza que nunca. «No te pertenece». Pero la sombra no respondió. En cambio, la luz blanca que había aparecido comenzó a intensificarse, envolviendo lentamente a Lucas, a Teresa y a Martínez. Era como si un enfriamiento invisible estuviera ocurriendo entre la oscuridad y la luz, entre la fuerza maligna y el resquicio de esperanza que aún quedaba. Y entonces, justo cuando parecía que todo se iba a desmoronar, la figura de sombra se desvaneció de repente, como si la luz la hubiera tragado. En un parpadeo la presión en el aire se liberó, y el frío se desvaneció. La casa quedó en silencio absoluto. Lucas se desplomó en los brazos de su madre, que lo sostuvo con desesperación. El niño estaba agotado, pero finalmente liberado, la sombra ya no estaba allí. Martínez, aunque aliviado, sabía que esto no había terminado. Algo había ocurrido en esa casa, algo mucho más grande de lo que podía comprender. La oscuridad no había desaparecido, solo se había retirado por ahora. ¿Qué fue eso?, preguntó Teresa, con la voz quebrada. Martínez no tenía una respuesta, solo sabía una cosa: algo se estaba gestando en la casa, y él no iba a dejarlo ir.